Esto no es Superman. Snyder es un pésimo director que ha arruinado a Superman y al universo DC. Estos son algunos comentarios que se suponen debería de pasar páginas, pero se siguen repitiendo una y otra vez, sobre todo cuando se trata de defender el universo extendido de DC, argumentando que era una gran maravilla, despertando aún más estos comentarios. Pero ¿de dónde viene todo esto? Bueno, tenemos que irnos al pasado. Man of Steel se creó debido a que Warner no sabía qué hacer con el personaje, y los herederos de Jerry Siegel y George Shuster, creadores de Superman, amenazaban con demandarlos por pérdidas de ingresos de una película no producida, ya que en el 2008 se había puesto en preproducción una nueva película de Superman, que no se llegó a concretar hasta que en 2011 Christopher Nolan se ofreció como guionista, para la que se convertiría en Man of Steel mientras grababan El Caballero de la Noche Asciende. El plan original es que la cinta sería una trilogía. Con esto se asegurarían de no solo tener el control total de los derechos del personaje, cosa que terminó sucediendo meses antes del estreno, sino de reivindicar al último hijo de Krypton, luego de las malas recepciones que tuvieron las anteriores películas, hasta que llegó... Los Vengadores marcaron un antes y un después en el cine blockbuster, siendo en ese momento la primera película de superhéroes en superar los $1.000 millones, un récord que en ese momento tenía El Caballero de la Noche. Tras ver que Marvel logró lo impensable, un universo interconectado, pues Warner quiso hacer lo mismo, pero había un problema. La trilogía del Caballero de la Noche era la única franquicia de DC en ser rentable, incluso Asciende superó por poquito la recaudación de su predecesora, por lo tanto querían construir un universo cinematográfico en base a lo visto en la cinta de Nolan, algo que el cineasta rechazó, ya que la historia estaba concluida, y un Batman dentro de la liga que no es Bruce Wayne no era la mejor opción. Y tomando en cuenta que descartaron a Linterna Verde como el inicio del universo extendido por las malas críticas y el desastre que fue en taquilla, pues se centraron más en terminar de hacer Man of Steel para decidir si convertirla o no en un universo cinematográfico. Se contrató a Snyder por ahí en 2010 para encargarse del proyecto. Snyder ya venía de dirigir adaptaciones de cómics como 300 y Watchmen. Esta última dividió a la crítica, pero ya es más por los comentarios de Alan Moore. Y si no me creen, pues véanse las opiniones de V for Vendetta. Luego del casting, grabaciones y todo eso, la cinta se estrenó con opiniones divididas, en donde muchos decían que arruinaron al personaje, mientras que la otra mitad disfrutaron de la cinta, porque apreciaron esta nueva reinterpretación del personaje en un mundo donde las películas del kryptoniano eran de la saga de Christopher Reeves, y los estudios se encargaron de arruinarla. A pesar de que no recaudó lo que el estudio quería, terminó siendo un buen comienzo para este personaje, por lo que Warner dio luz verde al universo extendido. En la Comic Con de ese mismo año 2013 se anunció una entre comillas secuela de Man of Steel llamada Batman vs Superman, anunciando al nuevo Batman, quien sería interpretado por Ben Affleck. Cabe aclarar que el proyecto de Batman vs Superman estuvo por años en desarrollo, pero que fue cancelado en 2001. Incluso en Soy Leyenda se hace una referencia al posible estreno de esta película y no se equivocó. Pero aquí es donde entramos a la verdadera polémica. Snyder ha dicho que Batman vs Superman era parte de sus planes, pero si vemos el panorama, esto no es así. Iron Man 3, considerada como una de las peores películas del MCU, superó los $1.000 millones, siendo la primera y última película de la trilogía en lograr esa cantidad, por lo cual Warner sí o sí quería adelantarse a Marvel, por lo que revivir Batman vs Superman era la mejor opción para juntarlos sin darles películas propias y así tener su universo establecido de una vez por todas. Pero algo pasó, porque en un lapso de 2 años no se tuvo ningún proyecto de este universo. La visión que se tenía con la película no estaba encajando del todo, llegando incluso a pensar en dividir en 2 partes, donde la primera se tendría como villano a Métalo y en la segunda a Lex Luthor, pero se descartó y se optó por hacer una combinación extraña entre la muerte de Superman y The Dark Knight Returns. El punto es que si Man of Steel ya era polémica, esta entrega generó la misma reacción pero de la peor manera. O la amas o la odias, ese es el punto. Aquí el fandom se terminó de partir a la mitad. La conversación se transformó en una discusión como si se tratara del aborto, en donde si hablabas mal de la cinta, pues te juzgaban, y si decías que era buena, pues también. Pero los Snydertas no se terminaron de crear hasta la llegada de la Liga de la Justicia. Voy a ser abogado de Lucifer y diré que Joss Whedon no tuvo la culpa con lo que terminó siendo la película. Y es que si reflexionamos bien, te darás cuenta que el resultado de una presión te puede llevar a hacer cosas cuestionables. A Snyder ya le estaban dándole un alto,
para evitar otras malas críticas como Batman vs Superman, hasta que todo cambió con la tragedia familiar que sufrió el director, pues se daría la noticia de que su hija Autumn se quitaría la vida a los 20 años, tras perder la batalla contra la depresión. Él la adoptó cuando ella era pequeña, por lo que te imaginarás el gran sufrimiento que tuvo que pasar, que lo llevó a abandonar la producción. Y mientras eso sucedía, Warner lanzó un comunicado en el que decían que el nuevo director que llegaran a contratar para terminar la película no debía reemplazar el material existente y que se debía respetar la visión del director, declaraciones que fueron un descaro. Joss Whedon lo contrataron tras salirse de Marvel Studios por diferencias creativas para que rehaga toda la película cuanto antes, ya que no querían retrasarla. Y ese fue el problema, porque al trabajar con muy poco tiempo hicieron que todo el ambiente en el set fuera demasiado tenso, y esto hizo que Whedon se comportara de manera inapropiada con parte del elenco, aparte de que no tuvieron el tiempo para terminar los efectos CGI, que fue de los más criticados de la cinta. Y el resultado de todo esto es un monstruo de Frankenstein. Ojo, yo no estoy justificando las acciones de Whedon, pero sí es cierto que con la presión del estudio influyó a que se comportara de esa manera. O sea, imagínense que si le hubieran dado más tiempo de terminarla, a lo mejor quedaría mucho mejor que lo que fue la versión de cines. Y si fuera tan mal director, ¿por qué los actores de Los Vengadores como Evans o Robert Downey Jr. no han hablado mal de él? Los actores y el propio director después dirían que existe una versión sin terminar de la cinta, por lo que se crearía el hashtag #TheReleaseTheSnyderCut, en el que pedían a Warner que terminara de completar la cinta y saliera a la luz. Y no fue que eran hashtags de unos randoms, todo lo contrario, ese movimiento fue apoyado por los propios actores, incluido Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa y Zack Snyder. Pasaría unos años y con la llegada de la pandemia, Netflix se convierte en el gigante del streaming, por lo que los estudios querían su propia plataforma para competir en el mercado. Y al ver que HBO Max no estaba trayendo público, la única manera de jalar más gente es terminar de completar el Snyder Cut. Luego del lanzamiento de la cinta, no solo fue un alivio, sino que fue una victoria saber que esta versión le hacía justicia a los propios personajes de DC, sintiéndose no solo una película de superhéroes, sino más bien una carta de despedida a su hija y de que todo lo que hizo en esta cinta fue por amor hacia ella. A partir de aquí, se crearían los denominados Snyder Cuts. Estos se encargarían de mandar mensajes de odio en contra del estudio por no continuar con la visión que tenía Snyder para el universo extendido. Estas personas toman cada crítica negativa como ataque directo hacia sus personas, en las que en cada debate te dicen que no entendiste la profundidad de la cinta, que es una maravilla del cine, y te lanzan insultos cuando no tienen la capacidad de debatir. Estas personas llegan a amenazar de muerte a youtubers que no comparten su opinión, acosan en redes a los actores y otros medios de información por no apoyar el Snyderverse, llegando a desinformar y menospreciar el nuevo universo que ya se ha establecido con Creature Commandos. No vamos a poner a todos en un mismo saco, pero en general estas personas sobrevaloran a Snyder, llamándole un genio o el salvador del género de superhéroes, cosa que es donde está el problema. El director incluso llegó a alimentar este fandom, pero de manera inconsciente. Se le puede criticar por no aceptar sus fracasos, pero acá está la cosa. Snyder nunca va a hablar mal de sus proyectos, porque los cineastas, al menos si eres la excepción a la regla, son muy arrogantes con su trabajo. Prueba de ello es Ridley Scott, quien criticó a la audiencia más joven por el fracaso de su película, El Último Duelo, argumentando que solo vemos cosas por celular en vez de verlo en las cintas. Y es una crítica sin fundamentos porque se estrenó en un año donde estábamos en pandemia y los cines estaban cerrados o estábamos en casa por miedo a contagiarnos. A lo que quiero llegar es que ellos se excusarán de criticar al público por no ver sus películas, y Snyder es de esos directores. Es polémico y lo que sea, pero no es ninguna novedad. Lo que sí es que fomenta este tipo de represalias. No me gustó Batman vs Superman, es que no lo entendiste. Esto es lo que nos dejó el universo extendido de DC, la división sobre si el anterior universo es basura o potencial desperdiciado, y yo opino lo segundo. Esta sobrevaloración a Snyder ha llevado a que el DCU sufriera críticas negativas por parte de este sector, sobre todo por la elección de David Corenswet, argumentando que es una copia de Henry Cavill y que la cinta es un plagio de Man of Steel. Miren, esa gente criticaban a Warner y lanzaba odio hacia las películas, inventándose información falsa sobre que Warner tiene miedo, sus películas son fracasos por progres, que Henry Cavill es el mejor Superman o de que Batman vs Superman es una joya del cine. Aquí entramos a los que lanzan estos comentarios. El Geek de Acero es una página de desinformación y la que normalmente lanza estos comentarios con memes de mal gusto.
no hace mucho se indignó de que Momoa se haya unido al DCU como Lobo, llamándolo vendido y que es un jalabola de Gunn, lo cual decir eso me parece demasiado inmaduro y estar buscando enemigos invisibles donde no los hay. El hecho de que acepte un papel como Lobo no está diciendo que sea un traidor, sino que quiere interpretar a uno de sus personajes favoritos, que no pudo hacer, pero le vieron el visto bueno para hacer Aquaman, y no fue sino hasta ya hace meses que por fin llegaron a un acuerdo para que él interprete a Lobo, cosa que es lo que querían los fanáticos, ya que le queda como anillo al dedo, tanto físicamente como su actitud. Hay cosas que estoy medio de acuerdo como este post que hizo, pero en general solo tira odio porque sí, no tiene fundamento crítico y sigue a páginas que son parecidas a Feed, Comics y Cine, pero ya hablaremos de él más adelante. El Punisher Panther es un caso bastante raro y polémico. Es otra página antiprogre que lanza hate para desinformar, incluso alterando declaraciones de algunos actores. Pero digo que es polémico porque tiene como varias páginas derivadas, no se sabe quién es el verdadero, pero es casi lo mismo. Box Office, a quien no hay que confundirlo por la página oficial que recopilan informaciones sobre los resultados en taquilla de las películas, lo mismo. El sector de Restored Snyderverse, quienes odian todo lo nuevo y quieren que Snyder regrese para que complete su trilogía del Snyder Cut, hacían campañas en Twitter, y los videos de aquí en YouTube era normal que te encontraras con estos hashtags. Estos hacían falsas esperanzas como que de que había una posibilidad de que el Snyderverse terminaría su trilogía en Netflix, lo cual es una fumada. A ver, en sí había un punto, porque Netflix distribuyó las series The Sandman y Dead Boy Detectives, pero solo eran los que se conectaba con The Sandman, no con los personajes del editorial, por eso fue que no trajeron a John Constantine. Muchos se ilusionaron con Rebel Moon, cuando estaba de esa moda de criticar a Disney por progre, cosa que ya se volvió un tema que cansa. Star Wars no se libró de estas críticas, no es como si se lo merecieran, pero sí son puras mamadas. El caso es que se decepcionaron tanto de la saga que los usuarios decían que Rebel Moon sería mejor que Star Wars, y eso no pasó. No daré opiniones porque yo aún no he visto las dos películas, solo diré que la idea no era mala, pero que en la práctica fue terrible para los que vieron las películas, pero siguieron defendiéndola de que es mejor que lo que hace James Gunn, hasta que la conversación murió. También generó personas que ahora piensan que Snyder es un pésimo director, pero ya iremos a esa parte. Y lo que me parece de lo más repudiable como seres humanos es el odio, o sea, su odio es tan grande en contra de James Gunn que lo difaman por cosas delictivas, como que es un abusador de niños y que abusa de mujeres, solo por una escena íntima de Creature Commandos. Les voy con manzanas. Si esto se le considera abuso y explotación, entonces el 98% de las series animadas para adultos también explotan a las actrices, ni que esto se tratara de la industria pornográfica, es actuación. Una cosa es que te parezca incómoda y otra muy diferente es que se inventen estas noticias para tratar de desprestigiarlo. ¿Qué demonios hizo James Gunn? Hay que regresar al pasado. Varios conservadores, entre ellos un político creo, encontraron unos tweets de bromas que comentaba Gunn por ahí en 2008 y 2009. En esos tweets se trataban de burlas hacia el holocausto, el abuso y la pedofilia, y no me atrevo a decir varias de ellas porque son muy incómodas de explicar, pero sí son muy inapropiados, hasta enfermizos como este e incluso este. Disney decidió tomar acciones y lo terminaron despidiendo de Marvel. Warner, al ver el éxito que Gunn cosechó con los Guardianes, decidieron darle una segunda oportunidad de que él dirija un proyecto para DC y se decidió por el Escuadrón Suicida, que fue un fracaso, sí, pero no es porque la película sea mala, sino la mala decisión de estrenarla tanto en cines como en streaming, mismo problema que hizo que Tenet fracasara y que Nolan se hartara de Warner. Si tu queja es que Gunn es enfermo, pues eso no es un argumento. Los tweets que hizo solo son eso, tweets para dársela de gracioso. No lo justifico, pero él ya ha declarado que se avergüenza de hacer esos comentarios. Lo que hizo en el pasado no lo representa en la actualidad. Y me enferma que esta gente se aproveche de un tema tan delicado como es el caso de Diddy y quieran vincularlo a la fuerza con James Gunn, como lo hizo Soukir, quien hizo esta publicación diciendo que Gunn abusó de Justin Bieber, llegando a mostrar el enlace de la noticia, solo para que cuando entres al portal, en ningún momento del artículo se menciona a Gunn involucrado, pero este usuario lo ve como una confirmación. ¿Por qué? No tengo idea, a lo mejor es disléxico. Pero las pruebas son las fotos. Ok, sobre eso, la verdadera información es que Gunn y los que salen en esta foto se burlaban de un programa de televisión llamada To Catch a Predator,
en el que se exponían a pedófilos reales, y esta foto fue del 2008, donde hacía esos tweets burlescos, por lo que decir que estoy involucrado con lo de Diddy ya es difamar. Aquí es donde tomamos a lo que estaban esperando, y es que el que insiste en hacer estos videos solo porque no le gusta la dirección que está tomando el DCU es Fit Comics y Cine. Él es un youtuber español que hace contenido más que todo extracciones en vivo, donde reacciona a noticias, eventos, tanto del cine como de los superhéroes en general. Todo iba muy bien hasta que empezó a revelar un comportamiento tóxico contra sus propios seguidores, en el que por más que alguien pensara diferente a él, o lo bloqueaba o lo insultaba. Uno habló de que Fit Comics lo bloqueó por decir que hay gente que no le gusta la voz original de Goku. Otro usuario comentó que llevaba entre 30 y 40 minutos de directo y no hablaba de noticias, porque se puso a discutir con uno del chat. Entonces le reclamó de que empezara a hablar de las noticias, ya que no tenía sentido pasar varios minutos del directo discutir con un random, y Fit se molestó, por lo tanto lo bloqueó. Y el video más icónico de todos se trata de que se molestó porque un usuario le dijo que pasara a página con la crítica que le estaba haciendo un youtuber. Entonces intentó bloquear a la persona, pero apretó un botón que no era y finalizó sin querer la transmisión en vivo. Y no sé qué tiene este tipo que dedica no sé cuántos videos en contra de personas que no tienen su misma opinión. Los llama vendidos, mentirosos, arrastrados o que se roban su contenido, como le hizo a Criticide. Le dedicó no sé cuántos videos a Yara Wayne acusándola de ser fan de Gon, que ya lo insultó. Incluso fue tan imbécil de decirle que apoya la... ya saben. Apartáis esto mucho. El vídeo que vais a ver de James Gunn es un vídeo horrible, donde admite querer abusar de la hija recién nacida de su ex. Y es asqueroso que esta persona vaya a hacer los valores de Superman en el cine. Sí, ajá, lo dice el que se toma en serio un documental falso creado por la ex de Gon, que es la misma actriz de The Office. Sí. Y así podríamos seguir, pero ya no vale la pena estar desmintiendo estas difamaciones. Y tú me dirás, pero bueno, los que ponen en su lugar estos tóxicos tienen la razón y son verdaderos fanáticos. Lamentablemente no del todo. Los que defendemos este universo están subdivididos, los que dan argumentos y los que lanzan insultos de gratis, porque cuando se trata de hablar de Snyder, estos son los primeros en decir: Snyder es el peor director de Hollywood, sus películas son basura y la única excepción es porque la escribió James Gunn. Ay, voy otra vez con manzanas. El amanecer de los muertos vivientes es buena porque es obvio que se trata del remake del clásico del mismo nombre que creó el subgénero de zombies, por lo que Snyder debía entregar una buena cinta a su altura, al ser su ópera prima. Snyder ni es un buen director, pero tampoco es malo. Es un director de cine que tiene su sello característico en sus películas, que hacen que sean muy fáciles de reconocer. Su problema es que es un mal escritor. No confundamos dirección y escritura porque son dos cosas completamente diferentes. El que dirige y el que es guionista escribe. Sabemos que cuando otra persona escribe el guión tiene un mejor resultado. Bueno, la mayoría. Pero no por eso es un pésimo director. Solo existe y ya. Lo que me causa molestia es que estas personas lanzan insultos de gratis y no ven nada bueno a sus películas. Solo recaen que son malas y punto. Es una poronga, un insulto, un crimen cinematográfico. Jamás me resignaré a decir cosas buenas de Snyder. Como dije, dura 4 horas enteritas, ni el Señor de los Anillos se atrevió a tanto, y eso ya es un problema. Si necesitas 4 horas para contar una historia, arranca y lárgate. Las películas comerciales no pueden ser tan largas. En eso no concuerdo, porque si aplicamos esa regla, Martin Scorsese es un mal director por tener películas que duran 3 horas y medias. Si lo necesitas para que la historia sea más orgánica y desarrolle mucho mejor en su trama, pues eso no debería de considerarse algo malo. Los 10 mandamientos dura 3 horas y 40 minutos y es una obra maestra. Que Snyder arruinó a Superman. Miren, los Supermanes malvados arruinaron la percepción del público, viendo al último hijo de Krypton como anticuado. No por nada aún sigue vigente en el medio audiovisual, pero si Injustice no arruinó a Superman, menos lo hará esta película. Man of Steel era una película que el personaje necesitaba, el enfoque de que aún no es el gran esperanzador que todos conocemos, sino un personaje con errores humanos y en sus poderes se manifestaron como algo traumático, que debe descubrir su propósito en el mundo a pesar de las consecuencias que puede repercutir tanto por su origen como también lo vería la sociedad, si un héroe, un dios o una amenaza es lo más interesante.
Me gusta más esta versión porque su idea es evolucionar al personaje conforme fueran pasando las demás películas, que después en la siguiente entrega fue mal ejecutada, pero aquí sí funciona muy bien. A ver, una versión diferente de Superman no hace que automáticamente sea buena, pero si tu queja es que Cavill no es el Superman de los cómics, pues está bien, cada quien tiene su opinión. Pero si tu otra queja es que Devin Corenswet no se parece en nada al Superman de Tales Holchis, pues entonces vete a ver Superman y Lois. No entiendo qué demonios hace viendo los proyectos de DC. A mí no me ves quejándome de que el Superman de la serie de Batman menosprecia al murciélago, demostrándole una actitud fría y dejarle en reiteradas ocasiones que prefiere trabajar solo. Pero es que ese personaje lo escribieron así a propósito, por estar en una serie de Batman. Ah, qué bien. Entonces no debería de haber ningún problema de que a Superman lo hagan un poco diferente en las películas. Las únicas veces que le dieron algo diferente fueron en Superman 2, Superman Regresa y Man of Steel. ¿Qué pasa? Las series no cuentan porque son medios completamente diferentes, por las temporadas y capítulos, quienes ayudaron mucho mejor a desarrollar sus personajes, sobre todo con el propio Superman, por lo que no es lo mismo con las películas. En Superman 2, Clark se despoja de sus poderes para tener una vida como humano, para estar con Lois, pero descubriendo las consecuencias por tomar esa decisión. En Regresa, debe ganarse su lugar en una sociedad que ya no lo necesita, a costa de pasar 2 horas y media viendo a Superman salvando gente y no enfrentándose contra otros metahumanos con motivaciones coherentes. ¿O acaso este Lex Luthor es un villano con motivaciones complejas? Mientras que Man of Steel es una historia de origen donde debe lidiar con su pasado kryptoniano, quienes buscan reconstruir su planeta a costa de destruir la tierra en donde creció Clark. Puede que sus desarrollos fueron lamentables en cuanto salieron sus secuelas, pero prefiero 1000 veces ver esto a que estar estancado en el mismo status quo. Y si aún crees que esto no es Superman, pues entonces ninguno lo es bajo ese entendimiento. Puedo sonar como un Snyder Tag, pero yo al menos tengo argumentos, y cuando se trata de debatir, pues te salen con que no sabes nada de cómics, que estás equivocado y que te estás humillando solo. Sí, eso me pasó a mí. Yo ni siquiera le debatí, o sea, yo simplemente comenté de que desde cuando Blue Beetle es buena, porque él había dicho de que Blue Beetle es mejor que todo lo que hizo Snyder en DC. Y mientras estábamos discutiendo, le mencioné que le doy la razón con quejarse del Batman de Ben Affleck, pero que el personaje sí ha llegado a usar armas de fuego. Y pues esto fue lo que me dijo. Y si investigan por internet, te va a aparecer lo mismo que le dije a este usuario. Este tipo de comportamientos son parecidos a los que hacen los Snyder Tags, y no puedes encontrar una manera sana de dialogar. Está bien que pienses que Blue Beetle te parezca mejor, pero tampoco se deben hacerse de los chistosos para que les caiga todo el hate, porque después no lo van a soportar y hacen exactamente lo mismo que tanto se quejan de los Snyder Tags. Le tienes odio a esa gente, es entendible, pero no usen esto como excusa para burlarse de Snyder diciendo que es un pésimo padre por obligar a su hija a que cometiera suicidio. O sea, es una falta de respeto al dolor ajeno solo porque no te gustaron sus películas. Y Dios mío, las comparaciones no faltaban. Otros usuarios dicen que es una copia de Michael Bay, porque en su entendimiento ambos son pésimos directores. Solo lo dicen porque lo único que se vieron de Michael Bay fueron los Transformers, y ya con eso les basta para decir que es un mal director. Se nota que no se vieron La Roca, las 2 entregas de Bad Boys, Sangre, Sudor y Gloria y Armageddon, que depende de un director de fotografía, pues desde que tengo uso de razón todas las películas tienen un director de fotografía, y es un trabajo en conjunto basado en la visión del director. Si fuera así como dice Azulino, pues El Depredador sería buena película, pero no fue así. Lo demás son tonterías. Gunn y Snyder se apoyaron en su crecimiento como directores, a partir de allí son muy grandes amigos. Eso de que Gunn le pidió consejo no es porque se sienta menos que él, sino porque a la hora de desarrollar el traje con los interiores rojos fueron un dolor de cabeza y quería discutirlo con Snyder, algo que él mencionó que fueron como varias versiones que probaron para integrar los calzones rojos, pero que ninguno se veía bien. Snyder está sobrevalorado, pero a la vez está sobreodiado. Y esto debería parar de una vez. Mientras salgan estos videos hablando mal del Snyderverse y estos trolls que buscan difamar, seguiremos en la misma discusión en la que nadie se pone de acuerdo. Solo espero que Superman sea un buen comienzo para el DCU y que le vaya bien en taquilla, porque aunque los detractores seguirán habiendo, si construye el DCU hasta llegar a la Liga de la Justicia, los trolls serán cada vez menos y podemos apreciar todo lo que se ha construido en base a los errores del pasado.
Por el momento, el futuro está en manos de Superman. Por lo tanto, no vamos a estar hablando de todo lo malo del pasado. Ya se habló de eso muchísimas veces. Toda la culpa del fracaso del universo extendido fue culpa tanto de Warner como de Snyder. Aunque él no escribió Batman vs Superman, sí debió replantearse cosas como tener solamente a Luthor como villano, darle un mejor desarrollo a Superman y no darle una personalidad que contradice lo visto en la cinta pasada, y otras cosas que no voy a profundizar en este video. Warner, porque en vez de tratar de buscarle un nuevo rumbo, solo estrenaron películas por estrenar, que no se sintieron como un universo compartido, y cuando trataron de hacerlo, pues el resultado no era lo esperado. Tras esto, nos dejaron estos dos grupos de fans, que se siguen debatiendo sobre si Snyder es un mal director o no. Es mejor ignorar estos comentarios. Por más que nos molesten, ellos no van a cambiar su razonamiento. Esto ya no es una cuestión sobre si son sus opiniones o no. Gunn no les va a prestar atención. Y si piensan que lo que dicen son verdad, pues usen la lógica. No hay ningún escándalo. Hubiese sido de conocimiento público. Puedes tener tus opiniones con respecto a las películas de Snyder, pero no apliques la misma toxicidad, sobre todo con temas que no entiendes. Así que para finalizar este video, a todos esos haters de Snyder, los que lo sobrevaloran, los haters de Gunn y todos los que hablan mal del Snyderverse, solo les diré una cosa: dejen en paz al universo DC. Porque yo iré en busca de ustedes.